Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Sergio Barril y en nombre de la Sociedad de Gastroenterología de Comahue quería darle la bienvenida a todos para estas jornadas. Son nuestras cuartas jornadas de este año. Queremos agradecer al doctor Aníbal Gil, gastroenterólogo del Hospital Buenos Niños Udaondo de la Ciudad de Buenos Aires, que nos va a venir a dar la charla de hoy. También queríamos agradecer al laboratorio Janssen, la secretaria que nos ha ayudado para que pueda estar acá. Les comentamos, nosotros hacemos actividades una vez por mes aproximadamente en la sociedad, así están todos bienvenidos, todos invitados, nos pueden ir siguiendo por las redes, que después al final se las vamos a ir recordando. Así que bueno, vamos a alargar, vamos a empezar con la charla, luego va a haber un espacio de preguntas y respuestas, y luego vamos a ir al catering. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar acá, a muchos de los chicos que conozco desde hace años, compartimos la misma pasión por esta enfermedad. Y incluso a Juli, que es la que me arrastró en el día de hoy, en el laboratorio de Magic Janssen que me apoyan. Bueno, nada, como hablé con las chicas, la idea es dar una visión general de lo que es la enfermedad inflamatoria para que sepamos de qué estamos hablando, sin entrar en demasiado detalle de cada área, y se las dejo para que después la compartamos en las preguntas. Así que, vamos, ¿no? Bueno, en realidad, como ustedes ven acá un poco de historia, estas enfermedades fueron descritas hace muchísimos años. El doctor acá a la izquierda, Samuel Wills, describió en 1870 y pico la colitis ulcerosa, y el doctor Ludwig Crohn en 1932 escribe el paper de ileitis de Crohn. O sea, tiene más de 100 años esto, aunque la importancia de estas enfermedades fueron haciéndose mucho más conocida a lo largo de los años, y recién en la década del 70, 80, es que realmente empieza a tomar mucha más relevancia el estudio de estas enfermedades, porque empieza a notarse un incremento en la incidencia y en la prevalencia en todo el mundo. Y es así como, bueno, en los últimos 20 años, estas, si bien son enfermedades poco frecuentes, como dije, su incidencia y prevalencia a nivel mundial tomaron una notable importancia, de tal manera que en la práctica clínica de todos vemos muchos pacientes. Ahí hay un mapa que pueden ver abajo, que históricamente lo que está en naranja, como es Estados Unidos, Canadá, Australia, bueno, la parte de Europa central, fueron siempre áreas de muy alta incidencia, o sea, países muy desarrollados y industrializados, y, digamos, áreas como, bueno, todo lo que es Sudamérica, África, Asia, fueron lugares de poca incidencia. Hoy no es así, y es lo que nosotros vivimos y lo que pasa en todo el mundo. Algo que todavía obviamente no tiene una explicación de por qué ocurre, hay muchas teorías de por qué está aumentando la incidencia de esta patología, y probablemente la industrialización de los países, la alimentación y el estrés sean los factores responsables. La próxima. Algunas cosas que deberíamos, para empezar a saber de qué estamos hablando, es que cuando uno habla de enfermedad inflamatoria intestinal, en la práctica clínica habla de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Si bien, digamos, las patologías inflamatorias intestinales hay muchas otras, como la colitis colágena, colitis linfocítica, nosotros hablamos de enfermedad inflamatoria, de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, y hay ahí, como ustedes ven, un porcentaje chiquito, de más o menos un 10%,
que llamamos colitis inclasificada, que es cuando nosotros no podemos, por todos los estudios, que ahora les muestro rápidamente, saber si es exactamente o una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn. Entonces, a esos pacientes, cuando tienen la clínica de uno, la endoscopía de otro, la biopsia inespecífica, decimos que es algo inclasificado, algo que antiguamente se llamaba indeterminado, término que hoy es erróneo, hay que hablar de inclasificado. Pero no es decir, inclasificado no sé qué tiene. Es decir, es una enfermedad inflamatoria, pero no la puedo terminar de definir. Y la importancia, que viene hacia la derecha, es primero que son trastornos crónicos, es decir, incurables, por lo menos hoy en día, y que evolucionan con una característica que es la recurrencia. O sea, los pacientes evolucionan en los típicos brotes de enfermedad, alternando con otros de remisión de esa inflamación gastrointestinal. Son patologías que ahora les voy a mostrar que tienen mucha, sobre todo morbilidad. Tienen algo de mortalidad aumentada, son pacientes que en relación a la población general y sobre todo en la enfermedad de Crohn pueden tener un poco más de mortalidad. Y lo importante es la carga, obviamente, de la enfermedad para el paciente y no es menor el costo que implica el sistema de salud por el alto costo de los medicamentos que usamos para su tratamiento. ¿Siguiente? La etiología de la enfermedad es desconocida, o sea, no sabemos cuál es la causa. Lo que más o menos, digamos, uno teoriza es cómo es la patogenia. En la patogenia están involucrados estos factores. Hoy cada vez se conoce más de la genética de la enfermedad inflamatoria, hay más o menos 200 locus genéticos identificados, pero esto no es una enfermedad hereditaria, ¿sí? Y no es un solo gen, o sea, son poligénicos. Y tener el gen no implica voy a tener colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Por lo tanto, hoy todavía el estudio genético en esto no tiene un rol ni diagnóstico ni terapéutico. Veremos más adelante qué pasa con la terapia génica. El punto importante pareciera estar en la barrera del epitelio intestinal, sobre todo en la permeabilidad del intestino. Se altera y la permeabilidad, que es la que permite el paso de distintas sustancias, desde la luz y fundamentalmente de los microorganismos que allí viven, desencadenando lo que vendría a ser la tercera parte, que es una alteración del sistema inmune intestinal, generando un disparo de todas estas citoquinas proinflamatorias, que al final les voy a mostrar un gráfico que les va a quedar muy claro esto, y se desregula. Y bueno, como habíamos dicho cuando hablamos un poco de epidemiología, es que a nivel ambiental hay muchos factores que más o menos inciden, como el tabaco, la alimentación, algunos fármacos. Así que esta es un poco la situación de por qué ocurre una enfermedad inflamatoria. Y pásame la próxima, que se va a abrir todo el cuadrito. No hay ninguna manera que por un solo método nosotros podamos hacer el diagnóstico de esta patología. O sea, todo surge obviamente de una definición diagnóstica por los síntomas que los pacientes nos consultan, que serán diarrea, sangrado, urgencia, dolor abdominal, etc. A partir de ese cuadro clínico y la sospecha, seguramente solicitaremos probablemente una videocolonoscopía que nos mostrará los hallazgos típicos, tomaremos una biopsia, luego les muestro, y después uno puede complementar con algunas imágenes que ahora vemos. Pero, como dice abajo, no hay un método que sea el patognomónico, sino la suma de todos estos hallazgos. La próxima, ¿no? Y acá, digamos, empezamos con algunas características muy simples, pero que son las fundamentales para que diferencien una colitis ulcerosa de una enfermedad de Crohn. En el caso de la colitis ulcerosa es una afectación solo del intestino grueso, o sea, solo el colon, ¿sí? No hay colitis ulcerosa en el intestino delgado.
Mientras que en la enfermedad de Crohn, la patología puede ocurrir en cualquier sector del aparato digestivo. O sea, hay Crohn de esófago, de estómago, intestino delgado o de ano. Esta es la primera gran diferencia. La colitis ulcerosa casi invariablemente afecta el recto. O sea, no hay colitis ulcerosa en el colon que deje el recto indemne. Y con respecto al proceso inflamatorio, en el caso de la colitis ulcerosa está limitada a la capa más interna que reviste el intestino, o sea, la mucosa intestinal. Mientras que ven en la enfermedad de Crohn, ese proceso inflamatorio afecta toda la pared del intestino. Eso es lo que llamamos transmural. Las biopsias no tienen nada típico, o sea, es una biopsia inflamatoria. Hay cosas muy características, pero son muy parecidas. La única gran diferencia es que una biopsia pueda tener la suerte, y digo eso porque es muy baja la frecuencia de encontrar un granuloma, es nada más que un 10% en biopsia, ¿no? En piezas crudas. Que eso sí le pone el sello casi distintivo de enfermedad de Crohn. Encontrar un granuloma si uno está seguro que no hay otra enfermedad granulomatosa, como una tuberculosis o como una micosis profunda. ¿Sigamos? Y acá, bueno, es un grafiquito por ahí para que le quede más claro en lo que respecta a la enfermedad de Crohn. Dijimos que la enfermedad de Crohn primero afecta a cualquier área del tracto gastrointestinal. ¿Okay? Intestino delgado y colon, lo más frecuente. Allí pueden ver a la derecha cuál es el lugar más típico de la afectación, que es lo que se llama ilio colónico. ¿Sí? Un poquito así se lo muestro, que sería esta partecita. Y esto ocurre en todo el mundo. Más o menos el 50% de los pacientes con enfermedad de Crohn a nivel mundial son iliocolónicos. Pero ustedes ven que puede haber enfermedades que llamamos segmentarias, que afectan distintas partes del intestino, dejando sana otra. ¿Sí? Bueno, por supuesto que los síntomas que los pacientes tengan van a depender de qué sitio está afectado. Si la enfermedad solo compromete el intestino delgado terminal, es decir, el ilion, lo más probable es que el paciente tenga dolor abdominal. Y el dolor típicamente es suboclusivo porque la luz del intestino delgado es mucho más fina que el colon, se estrecha un poco y genera este cuadro. O una mala absorción de sales biliares. En cambio, si la afectación es colónica, el paciente tendrá más diarrea, más dolor, y si la afectación es más rectal, tendrá más urgencia o más sangrado. La próxima, ¿vale? Y en el caso de la colitis ulcerosa, como dije, lo primero es solo afectación colónica. Y la clasificación está dada de acuerdo al compromiso del colon que tenga. Entonces, acá a la izquierda ustedes ven solo afectación rectal, y es lo que llamamos proctitis. Cuando esa afectación progresa por el colon izquierdo, ¿sí? Y llega hasta el ángulo esplénico, estaríamos hablando de colitis izquierda, y si pasa el ángulo esplénico, ya hablamos de una colitis extensa o pancolitis. Y de nuevo lo mismo. Si la afectación es solo rectal, o sea, el grado de compromiso o severidad que el paciente puede tener depende de cuánto enfermo está el intestino. Una proctitis, por ahí el paciente tiene mucho síndrome rectal, mucha urgencia, un poco de sangrado, pero nunca lo descompensa ni lo compromete en su salud. Si es izquierdo ya es un poco más, y bueno, obviamente si es una pancolitis, o sea, la gravedad del paciente depende de cuán afectado esté el intestino, de cuán extenso y de cuán grave, ¿no? La próxima. Habíamos hablado de cómo impacta esto, y creo que esto es trascendental, ¿no? En la vida de los pacientes. No les dije, pero obviamente que estas son enfermedades cuyo mayor pico de incidencia es la adolescencia, es entre los 15 y los 30 años de edad. Un momento de la vida donde obviamente uno está con todos los proyectos futuros, ¿no? De estudiar, de formar una familia, de trabajar. Así que, digamos, la afectación, pásame la siguiente, que
creo que hay algo más lindo de mirar, de cómo afecta lo que es la calidad de vida, desde los síntomas intestinales, ¿sí? El dolor abdominal, la urgencia, el sangrado, la diarrea, pero también un montón de síntomas generales como la fatiga o trastornos del sueño y un montón de trastornos psicológicos como la ansiedad o la depresión que se ven dentro de estas patologías. Próximo. Desde el punto de vista del laboratorio, la verdad no hay nada específico. Esto es como cualquier analítica que uno le hace a un paciente para ver variables bioquímicas, donde obviamente tendrán más importancia anemia. Para nosotros es muy importante lo que son los reactantes de fase aguda, ¿sí? Están acá, como el eritro, sedimentación, la proteína C reactiva, las plaquetas, que lo que indican simplemente es actividad inflamatoria, no nada específico. Y uno no debe olvidar de siempre evaluar el estado nutricional de los pacientes, porque cuando los pacientes están graves, esto se deteriora y es parte importante del tratamiento de los pacientes, ¿sí? Sigamos. Esto es algo un poquito más nuevo, si bien ya tiene unos cuantos años, pero es una determinación sumamente útil. La calprotectina es una proteína que se elimina en la materia fecal y que viene de los, fundamentalmente, neutrófilos, también de los granocitos y de los macrófagos, fundamentalmente de los neutrófilos. Y lo que indica es específicamente inflamación intestinal, a diferencia del eritro, de la proteína C reactiva de las plaquetas, que me indica actividad inflamatoria sistémica. Cualquier cosa eleva un eritro a una PCR. Pero esto no. Está bien, lo puede elevar una infección intestinal, lo puede elevar un tumor de colon, pero bueno, si uno está, digamos, convencido de que esto no es un test diagnóstico. Puede ayudar cuando uno tiene un paciente, no me quiero meter en otro tema, pero una patología tipo un síndrome de intestino irritable y uno no tiene muy claro si realmente está viendo una patología funcional u orgánica, evaluar una calprotectina puede ayudar a abrir un poco cómo seguir el estudio. Pero en el caso de la enfermedad inflamatoria, este test ha adquirido una relevancia muy importante en todo el mundo en los últimos años, primero por su simplicidad, por su bajo costo, y es muy fácil hacerlo. Es un reactivo y un test que determina y con una especificidad muy marcada en relación, por ejemplo, a la colonoscopía. O sea, correlaciona muy bien la calprotectina con los hallazgos de la colonoscopía. Entonces es un método que a nosotros nos permite, por un lado, ver si el paciente está realmente con actividad inflamatoria. Si el paciente está en remisión, podemos hacerlo para ver, porque es predictivo de una recaída. Muchas veces la calprotectina empieza a elevarse muchos meses antes de que el paciente tenga síntomas. Así que es una guía, la verdad, muy útil. ¿Sigamos? Bueno, y habíamos dicho que dentro de, obviamente, el método diagnóstico más claro de las enfermedades inflamatorias es la endoscopía, porque va a permitir una visualización directa del tracto digestivo, tanto superior como del colon, con patrones endoscópicos muy característicos para quien ha visto enfermedades inflamatorias. La colonoscopía de una colitis ulcerosa o de una enfermedad de Crohn son fácilmente reconocibles. Por supuesto que uno necesita, como dije, el complemento, sobre todo de la histología, pero uno ya ve una colonoscopía de una colitis ulcerosa y está casi seguro de que es eso. Son muy diferentes los patrones endoscópicos de una enfermedad y la otra. Tenemos, bueno, en los últimos años ya el aporte de la visualización del intestino delgado con una cápsula endoscópica, algo que hasta hace no muchos años está un poco más vedada para, en este caso, para la exploración visual, ¿no? Lo tenemos que examinar a través de, antiguamente, de un tránsito de intestino delgado, pero crisis. Y la próxima, Mari.
que son las imágenes, que esto también obviamente nos ha ayudado muchísimo, muchísimo en los últimos años. Esto forma parte de un examen, diría, fundamental en los pacientes, sobre todo, como les decía, de este sector del aparato digestivo que es mucho más difícil de explorar endoscópicamente, si bien existe la enteroscopía, un método más invasivo y más complicado. Entonces, la enterografía a través de tomografía o de resonancia magnética nos da una visión muy buena de qué le está pasando al intestino delgado. Y después es un poquito más moderno y todavía está obviamente introduciéndose en lo que es enfermedad inflamatoria, es la ecografía y el ecodoppler intestinal y mesentérico para visualizar, y la verdad que los estudios demuestran una muy buena correlación con las enterografías. Necesitan, como todas las cosas, una curva por ahí de aprendizaje, pero me parece que es algo para usarlo mucho más frecuentemente, ¿no? Porque es mucho más accesible por ahí a todos tener este método que por ahí tener una resonancia magnética. ¿Sigamos? Bueno, hay algunas complicaciones que uno no puede dejar de conocer, de diagnosticar, porque son emergencias que le puede costar la vida al paciente, como las que ven ahí. Una colitis grave, tóxica, es una emergencia. La perforación, por supuesto, del intestino por esta patología es una realidad. Y la otra es la dilatación tóxica, o sea, lo que se llama megacolon tóxico, ¿sí? 3 complicaciones que la van a ver, obviamente, en el contexto de una enfermedad grave. La otra, que es algo que nos da un poco más de tiempo para actuar, como una complicación por un cáncer colorectal sobre una enfermedad inflamatoria. Y lo siguiente, Mari, están las complicaciones del Crohn, que les puse ahí las más frecuentes, que son obviamente la obstrucción del intestino. Esto puede ocurrir en cualquier lugar, pero la mayoría de las veces ocurre en la ilial o ileocolónica, menos frecuente que se obstruya un Crohn de colon, puede ocurrir. Y las complicaciones perianales, que son los abscesos o las fístulas, ¿sí? Situaciones que también requieren actuar, obviamente, en forma urgente, porque es una infección que requiere drenaje, antibiótico terapia, etc. Digamos. Lo que quiere, digamos, mostrar esto es que si bien las enfermedades inflamatorias son intestinales, en realidad son enfermedades sistémicas. Y esto es lo que se puede ver, digamos, la afectación que podemos ver en muchísimos órganos o sistemas del cuerpo. Algunos son mucho más frecuentes que otros, pero más o menos entre un 20 a un 50% de los pacientes, o sea, un montón, tienen alguna manifestación intestinal si las buscamos. Las más comunes, 30% más o menos, de articulares, ¿sí? Como ven ahí, axiales o periféricas, ¿sí? Artritis, artralgias y las dos conocidas, que son la sacroileitis o la espondilitis anquilosante. Manifestaciones en piel muy frecuentes, eritema nodoso, epiderma gangrenoso. En los ojos, el famoso ojo rojo, con distintas expresiones en las escleritis o en la uveitis. Bueno, las aftas orales, las conocemos todos. Y las hematológicas, muy frecuentes. La anemia, muy frecuente, pasan generalmente poco tratadas, medio inadvertidas, hay que darle más bolilla a la anemia, porque es parte de la sintomatología del paciente, ¿no? De la fatiga, de la capacidad de concentración, así que, y después algunas alteraciones importantes, hoy mucho más reconocidas, como son las trombosis y el tromboembolismo, algo que también hay que tenerlo muy en cuenta cuando sobre todo uno interna a un paciente que requiere tratamiento con profilaxis. Y a nivel, bueno, hepática, la más conocida obviamente la colonquitis fluorescente primaria, patología
también complicada y otra historia, si quieren charlar. Sigamos. Esto me parece algo que uno debería llevarse, que es en muchísimas publicaciones está escrito el retraso diagnóstico de esta enfermedad. A pesar, hoy, digamos, que tenemos mucho más conocimiento de la patología, mucho más difusión y educación médica que hace 20 años, sigue habiendo un retraso en el diagnóstico de la enfermedad. Y seguramente porque son cuadros en su inicio leve, porque son chicos jóvenes, que uno siempre piensa que la patología es algo funcional y es un colon irritable, y si la proctorragia, que se la vio un proctólogo, es un hemorroide o una fisurita. Bueno, cansamos de ver estas cuestiones porque cuando uno ya obviamente lo tiene al paciente y empieza a interrogar hace 2 o 3 años que el paciente viene con alguna cosa. Ustedes fíjense, cuando se hace diagnóstico en estos estudios poblacionales, casi un 30% ya tenían complicaciones. O sea, ya vinieron, obviamente, tenía el absceso, la fístula, etc. Y cuando uno lo estudia a los pacientes, el 50% ya tienen, digamos, alguna radiología o algún estudio de imágenes que muestra la enfermedad. Sigamos. Esto, sí, es algo muy conocido. Si querés, dale curso que Mari te va a marcar ahí alguna línea de tiempo. Ahí. Es un poco, obviamente, esto es un conocido gráfico por todo, que lo que muestra es cómo va evolucionando en el tiempo las enfermedades inflamatorias. Esto es lo que ocurre en la enfermedad del Crohn, donde hay una etapa, como le decía, que se inicia la enfermedad y muy poco sintomática, hasta que uno realmente llega al diagnóstico, y lo que marca eso que se llama ahí ventana de la oportunidad es que uno debería aprovechar este momento para tratarlo a los pacientes adecuadamente, ya que el curso de la enfermedad es el curso teórico, pero es lo que ocurre todos los días en la práctica de los pacientes. Los pacientes empiezan con estenosis, vienen con fístula, vienen con absceso, se operan. 70% de los pacientes con enfermedad de Crohn requieren cirugía a lo largo de su vida. O sea, en los próximos 10 o 15 años, que son estos estudios poblacionales, 7 de cada 10 operados. O sea, es un montón. Así que, y la próxima, creo que está la de colitis ulcerosa, porque, digamos, siempre se ha dicho, o uno ha pensado que la enfermedad de Crohn es mucho más complicada que la colitis ulcerosa, pero la colitis ulcerosa también es progresiva. O sea, este cuadrito que les mostraba de proctitis, colitis izquierda o colitis extensa, obviamente no es una cosa estática. No es que el paciente tenga proctitis y yo voy a tener una proctitis toda mi vida. El 50% de los pacientes progresan de su proctitis a colitis izquierda o a pancolitis. Es decir, yo tengo un paciente, tiene una proctitis, ok, no sé qué va a tener dentro de 2 años, porque se interna con un brote grave y era una pancolitis. Y como decía, hace 2 años era una proctitis. Esto es una realidad. Y bueno, y ahí a la derecha, lo que les decía, o sea, la extensión de la enfermedad marca el curso y marca la gravedad. O sea, prácticamente creo que hay un paciente en 4.000 que tenemos en el hospital que se operó por una proctitis que sangraba y, bueno, superan el 40% de la pancolitis. Así que esto, sigamos. Bueno, hasta, digamos, hace no muchos años, bueno, ya son como 20, pero hasta que empezó todo el nuevo tratamiento de los biológicos, o sea, antiguamente el tratamiento que disponíamos para la enfermedad inflamatoria era la sulfasalacina como droga antigua, después vino mesalazina y corticoides, ¿sí? Bueno, paciente que uno internaba y que no respondía a un tratamiento con corticoide, se operaba. Una colitis grave que no respondía al tratamiento con corticoides endovenoso, era quirúrgico. Bueno, la cirugía tuvo una revolución realmente
ya por el 80, más o menos, donde se describe y se descubre el famoso pouch biliar. O sea, la cirugía en la colitis ulcerosa es saco todo el colon y confecciono con el intestino delgado una bolsa. ¿Para qué? Para que el paciente no quede con una ileostomía definitiva. O sea, antiguamente, década del 50, del 60, los pacientes eran proctocolectomía y con una bolsita para toda la vida. Imagínate hacer una cirugía que a uno le diga a un chico de 20 años, bueno, no va a quedar más con la bolsita, va a ir al baño por la cola, fue espectacular. Esta es la proctocolectomía con reservorio ileal o pouch. Y la verdad que fue un boom, realmente en una época que no había fármacos para tratar esta enfermedad, más que corticoides y un poquito de inmunosupresores viejos. Bueno, de hecho en el hospital hay 800 colectomías con pouch de esta época, de la época del, sí, entre el 85 y el 20 y pico. Pero lo que después se empieza a conocer es que, bueno, es una cirugía muy compleja, que requiere obviamente un aprendizaje del cirujano muy importante, pero que no obstante esa curva de aprendizaje que disminuyó las complicaciones que ven arriba, que son complicaciones operatorias, ¿no? Fístulas, abscesos, colecciones, una obstrucción, bueno, eso sí uno lo puede disminuir con un aprendizaje quirúrgico, pero lo que no ha cambiado son las complicaciones a largo plazo, que sobre todo tienen que ver con las pouchitis o con la aparición después de un Crohn del pouch o una fístula abajo, o bueno, lo que van viendo ahí. Esto hizo que, bueno, obviamente, uno empiece a ver, bueno, la cirugía, la verdad que no nos soluciona todo lo que pasa. Así que ahí hubo un cambio en el abordaje, digamos, del tratamiento y la investigación que ahora les muestro. Por supuesto que esto sigue siendo un tratamiento sumamente eficaz, que en distintos escenarios, como les mencioné, de megacolon tóxico, ni hablar de perforación colónica, cáncer colorectal, que son las complicaciones, es el tratamiento de elección, ¿no? Así que pasamos a la siguiente. Y como les decía, bueno, a partir de la década, bueno, exactamente en 1998 se aprueba el primer biológico para tratar el Crohn, que es infliximab. Y en el año 2005 para colitis ulcerosa. O sea, fueron los primeros biológicos en aprobarse. A partir de ahí empezó toda una evolución, pero de distintas drogas anti-TNF. O sea, drogas que bloqueaban una molécula que es el TNF, ¿sí? El factor de necrosis tumoral, que se vio que tenía un papel clave en el proceso inflamatorio. Y esto lo usamos durante 15, 20 años. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, estas cosas. Primero, que hasta el 40% de los pacientes que uno usa un anti-TNF son no respondedores. ¿Okay? O sea, muchos pacientes no responden al anti-TNF. Infliximab, adalimumab, certolizumab, golimumab, son todos anti-TNF. Y la segunda es que muchos pacientes perdían la respuesta. Es decir, esa respuesta que por ahí yo conseguí inicialmente, al año, iba viendo que cada año que pasaba los pacientes perdían. A ver, la siguiente, María. Bueno, esto, a ver, por un lado lo que hizo es que obviamente uno empiece a buscar otras moléculas, ¿sí? Otros agentes biológicos con distintos mecanismos de acción, por este porcentaje de falta de respuesta primaria y secundaria. Y así es como, voy a mostrar ahora después un gráfico, una foto para que creo va a ser más práctico, pero bueno, ahí es cuando se empiezan a aparecer distintas moléculas que usamos en el tratamiento con distintos blancos o distintos mecanismos de acción, ¿sí? Que se llaman vedolizumab, ustekinumab,
y pequeñas moléculas como tofacitinib, upadacitinib, etcétera, etcétera. Hoy la dificultad que tenemos es en lo que dice el título, ¿no? O sea, teniendo ahora tanta disponibilidad de fármacos, el desafío que tenemos es cómo elegirlos y cuál elegir para cada paciente. ¿Por qué? Porque también se sabe que en general las tasas de respuesta, cuando uno usa un segundo o sea, un segundo biológico, ¿no? Un segundo biológico no es el mismo que cuando lo uso de primera línea. Entonces, es muy importante poder y tener elementos para elegir cuál va a ser el fármaco a utilizar en cada paciente como de primera línea. Porque sé que cuando lo use de segunda línea, o sea, la experiencia y la evidencia dice que va a ser menos efectivo. Y en eso está. A ver la siguiente. Entonces, esto es lo que le quería mostrar. Esto me parece muy complicado, la verdad es muy sencillo, porque lo único que está tratando de graficar es todas estas llamadas citoquinas inflamatorias, que es lo que se libera a nivel de la lámina propia del intestino. Como yo le decía, bueno, producto ya de la permeabilidad intestinal alterada, del paso de agentes microbianos, de otras sustancias, como acá, péptido, bueno, pasó todo esto y disparó todo este despelote inmunológico imparable, ¿sí? Una vez que se reactiva, y ahí lo que ustedes ven, todas las distintas sustancias que se ha tomado dentro de la investigación, obviamente primero básica y después clínica, para ir a bloquear. Voy a primero para mostrarles. Bueno, acá, por ejemplo, está el TNF, que eran los anti-TNF. ¿Okay? Acá tienen la interleuquina 12 y 23, que son las que se están bloqueando. Acá hay una subunidad P40, que es la que bloquea el ustekinumab, que es el estelara. Después tienen por acá las JAKs, que son otras enzimas que bloquean, son todos mediadores de la inflamación. Y ahí actúan las pequeñas moléculas, ¿sí? O sea, el tofacitinib, el upadacitinib, son todos los nombres de las cosas que estamos usando. Este es un vaso sanguíneo, y acá es donde funciona el vedolizumab, que es el que bloquea a través de un bloqueo de integrina todo el tráfico de leucocitos y de linfocitos hacia la lámina propia. Lo que ven al final es un ganglio linfático, donde productos como el oxamimod o el etrasimod, también que ya están algunos aprobados y otros en fase 3, impide que, o sea, que se queden secuestrados los linfocitos en el ganglio linfático musal. O sea, distintos mecanismos de acción donde estamos hoy con las distintas drogas tratando de, bueno, de interferir con este proceso inflamatorio. Pero bueno, los dejo esto para que lo charlemos si quieren. Y la próxima, y creo que es la última, esta que en realidad lo puse para colitis ulcerosa, pero en realidad está para colitis ulcerosa y para enfermedad de Crohn. Son recomendaciones de un consenso de expertos que se llamó STRIDE, este consenso, y en realidad lo que hoy se propone, a ver, yo creo que hubieron dos cambios importantes en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria en los últimos 20 años. El primero fue que toda la vida, o por lo menos cuando empecé a dedicarme a esto, era tratar los síntomas de los pacientes. Lo que uno trataba eran los síntomas. El paciente estaba con sangrado, estaba con diarrea, estaba con dolor. Una vez que el paciente estaba bien, uno seguía un tratamiento hasta que el paciente tenía una recaída. No había una estrategia de cómo manejarse. Es decir, si la endoscopía o una resonancia aportaba algo en la modificación de ese tratamiento. Y ese fue el primer cambio, ¿no? El primer cambio fue de cambiar el objetivo del tratamiento, es decir, no tratar los síntomas, sino tratar elementos que fueran ayudando a definir si el paciente realmente está bien
es decir, está en remisión. O sea, estar asintomático en esta patología no quiere decir estar curado o con cicatrización. O sea, nos cansamos de ver, y ustedes lo van a ver, pacientes que cómo está bien y le haces una colonoscopía y tiene un Mayo 2, o sea, una actividad endoscópica. O hasta está bien y tiene una estenosis colónica. Bueno, entonces necesitamos evaluarlo objetivamente, no solo con la clínica, que es fundamental, sino con métodos complementarios. ¿Tá? Y esto es lo que definió el consenso este. O sea, nosotros necesitamos, esto se llama T2T, ¿no? Tratamientos por objetivo. Es decir, yo tengo un paciente, está con actividad, elijo este fármaco y cómo lo voy a evaluar. ¿En cuánto tiempo? A los 3 meses, a los 6 meses, al año, y cómo lo voy a evaluar. Lo primero es lo clínico, lo que se llama PROS, ¿sí? Es decir, el paciente tiene que resolver el sangrado, tiene que resolver la diarrea, tiene que resolver el dolor abdominal, ¿ok? Y ahí dice, se debe evaluar 3 meses, ok. Y después, bueno, buscar elementos complementarios, como pueden ser la proteína C reactiva y la calprotectina, que tienen que bajar, y eso me está dando una pauta de la actividad inflamatoria, pero lo más importante es lo que se llama remisión endoscópica. Es decir, tengo que demostrar endoscópicamente la mejoría y, si puedo, la cicatrización. ¿Por qué? Porque está demostrado que la remisión endoscópica, es decir, la curación de la mucosa vista visualmente, no tanto histológicamente, está un poco más controvertido, creo que va a venir. Pero si yo veo que el fármaco que usé cicatrizó las lesiones, no es solo mejoró los síntomas, esto tiene una clara influencia en la evolución a largo plazo, en términos de recaída o de cirugía. Entonces, esto es lo que se llama tratamiento por objetivo. En Crohn pasa lo mismo, con algunas variables, pero pasa lo mismo. Así que... Una más que Bueno, y esto lo charlamos si quieren, pero lo primero, obviamente, cuando uno va a decidir un tratamiento, es seleccionar los pacientes. Los pacientes son muy diferentes. Uno no puede, voy a elegir infliximab porque los pacientes tienen edades diferentes, no es lo mismo tratar a un chico de 18 que tratar a un señor de 80, y hay colitis ulcerosa a los 80. Con un montón de comorbilidades, es decir, toman otro fármaco, tienen otras patologías, donde habrá que seleccionar entonces qué paciente tengo, ahí tratando de elegir la droga para ese paciente, y la otra es lo que decíamos, la ventana de oportunidad, es elegir también el momento adecuado para empezar el tratamiento. Es muy difícil tratar una estenosis o una fístula. Lo que hay que tratar es de evitarla. Y ese es el tratamiento precoz de la patología. O sea, todo este agente biológico no dilatan una estenosis y es bastante difícil que cierren una fístula, si bien lo pueden hacer. Así que hay que tener eso en cuenta. Por supuesto, todo esto, saldrán de su pregunta o no, tienen por supuesto riesgos. ¿No? Son fármacos con un montón de efectos secundarios posibles. El punto es, bueno, balancear esto, ¿no? Riesgos y beneficios en una patología, obviamente te pasa factura, no es cualquier cosa. El tercer punto que les puse ahí, que para mí es lo más importante, es tratar de identificar factores preventivos de respuesta a los distintos fármacos. Hoy no sabemos mucho cómo dentro de un abanico de, no sé, 10 fármacos, tener, si bien puedo dar pautas o tips de escenarios, no hay algo que diga A, B o C, es así de claro, y por eso uno ve a veces la dispersión en las indicaciones, ¿no? Y